Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, una vez más. Porque eres el que le da sentido a nuestras vidas. Eres el agua viva que sacia nuestra sed. ¿Y a quién iremos, Señor, si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Gracias, Señor, por lo que haces en nuestras vidas, por lo que has hecho y por lo que harás también, Señor. Porque tu palabra dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Señor, gracias porque somos un edificio en construcción y tú trabajas y obras en nuestra vida por medio de tu Espíritu y de tu palabra. Abre nuestros oídos espirituales en esta tarde-noche para que al oír tu palabra haya cabida en nuestros corazones. Señor, que las mentes sean abiertas, los corazones sean abiertos para recibir con mansedumbre tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, concédenos de tu sabiduría y de tu gracia. Una vez más, Señor, el respaldo del Espíritu Santo, la unción de Dios, el poder y la autoridad de Dios para proclamar tu palabra, Señor, no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con el poder del Espíritu Santo. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Recibe toda la gloria, el honor y la alabanza por siempre. Gracias te doy, Señor, por este grupo de alabanza también. Señor, úngelos cada día más. Bendice a los que sirven en tu obra, Señor. Los que están allá arriba, los sugieres, Dios mío. Todos los que sirven en tu obra, Señor. Bendice grandemente, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén. Amén, hermanos. Que Dios les continúe bendiciendo. Muchas gracias. Hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios. Y hoy, hermanos, quiero hablar de un tema muy importante. Pueden tomar asiento. Y es, hermanos, sobre el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? Seguramente muchas veces cualquiera de nosotros se haya preguntado alguna vez cuál es el sentido no solo de la vida, cuál es el sentido de mi vida. No solo cuál es el sentido de la vida en general, sino cuál es el sentido de mi vida. Alguna vez seguramente que nos hayamos preguntado ¿por qué estoy en la tierra? Yo me acuerdo cuando íbamos a clase de filosofía, todas esas preguntas aparecían ahí. ¿Por qué estoy en la tierra? Si realmente fuimos creados por Dios o si simplemente somos el fruto de la materia que se fue formando aleatoriamente. Seguramente nos hemos preguntado de dónde venimos y hacia dónde nos vamos. Bueno, estas son algunas de las preguntas que el ser humano se ha hecho a lo largo de la historia de la raza humana. Ya los filósofos de siglos atrás, Sócrates, el estoicismo y un montón de, los padres del existencialismo también, Jean-Paul Sartre, y un montón de filósofos y pensadores se han hecho este tipo de preguntas. Ahora, si nosotros, hermanos, la Biblia dice en uno de los salmos, dice el necio, en uno de los salmos dice la Biblia, dice el necio en su corazón, Dios no existe. Ahora, es curioso, hermanos, que yo quiero hoy derribar
una mentira que se ha levantado en los últimos años, principalmente en este último siglo, en donde he escuchado muchas veces decir que las personas de ciencia o las personas con un coeficiente intelectual elevado no creen en Dios y son ateas. Bueno, eso es una mentira terrible. Los científicos más importantes en la historia de la humanidad han sido teístas, han creído en la existencia de Dios. Los científicos más importantes, los pensadores más importantes, los intelectuales más influyentes de la historia de la humanidad han sido creyentes, han creído en la existencia de Dios. Ahora, si nosotros abrazáramos la cosmovisión atea, dijo William Lane Craig, es un pensador cristiano muy influyente, él dijo que si nosotros abrazáramos la cosmovisión atea, tendríamos que pensar que si Dios no existe, tanto el hombre como el universo, si Dios no existe, tanto el hombre como el universo están inevitablemente condenados a la muerte. Esto es lo que cree el ateísmo. Es más, hermanos, hace poco hablaba con una hermana acá de la iglesia y realmente yo le decía que como persona pensante que somos nosotros, a mí me parece que es muy difícil poder ser ateo. Yo creo que el ateísmo es un estilo de fe. El ateo tiene fe. ¿En qué tiene fe? En que Dios no existe. En eso tiene fe el ateo. Ahora, el ateo piensa esto: Dios no existe, tanto el hombre como el universo están inevitablemente condenados a la muerte. El ser humano, como todos los organismos biológicos, debe morir. Sin la esperanza de la inmortalidad, la vida del hombre lleva solo a la tumba. Esta es la cosmovisión atea. Este es el sentido de la vida que tiene el ateo. Y hermanos, yo soy amigo, tengo amistad con personas que no creen en Dios. Y no conozco a una sola persona, aunque sean amigos, y que realmente se declaren ateos. Una de las características que tienen es que no tienen ningún tipo de esperanza más de lo que se mueve acá en la tierra. Ellos creen que cuando nosotros partimos de este mundo, cuando nos morimos, todo se termina ahí. Ese es el sentido de la vida para las personas que niegan la existencia de Dios. Su vida no es sino una chispa en la oscuridad infinita. Una chispa que nace, parpadea y muere para siempre. Por consiguiente, todos debemos enfrentar a lo que el teólogo Tillich ha llamado la amenaza del no ser. Porque aunque ahora sé que existo, que estoy vivo, sé también que algún día ya no existiré, que ya no seré más y que voy a morir. Esa es la cosmovisión atea. Porque la persona atea piensa que nosotros somos materia y que no hay un propósito divino en nuestra vida, que cada uno de nosotros nació por un accidente, que el universo tuvo un accidente. Ahora a mí me cuesta muchísimo abrazar la cosmovisión atea. Me cuesta muchísimo pensar que por un accidente este universo en que nosotros vivimos está tan perfectamente ajustado. Hay algo en ciencia que se llama el ajuste fino del universo, en donde las variantes de la física y un montón de otras ciencias apuntan a que esto no puede ser producto de la casualidad. Y hermanos míos, así como el universo fue creado con un propósito divino, cada una de sus vidas, de quienes estamos acá ahora y de los que están mirando, tienen un propósito eterno en Dios. Nadie es producto de la casualidad. Absolutamente nadie. Hagamos de cuenta que estamos en la playa Las Teresitas y vamos caminando por Las Teresitas y yo encuentro mi nombre, Jerónimo Camilo y Dureta, y lo encuentro perfectamente escrito, hasta con el tilde que lleva en la O de Jerónimo. Yo no podría pensar de que eso fue producto de que hubo un gran viento en Las Teresitas, como siempre hay,
y que en la arena se formó mi nombre con esa perfección, ¿no es cierto? Si pensaría así, tendría que tener mucha fe para creer eso. Más bien pensaría que un ser inteligente escribió con algo mi nombre y mi apellido. Hermanos, tenemos evidencias, hoy no es este el tema, pero tenemos evidencias cuantiosas y poderosas de la existencia de Dios. Tan solo mirar, hermanos, el ADN nuestro, el ácido desoxirribonucleico. Eso significa ADN, ácido desoxirribonucleico. ¿Saben que el ADN es una gran biblioteca que tiene millones y millones y millones de datos y de informaciones en cada uno de nosotros? Y que cada uno de nosotros es distinto, que no hay nadie igual a nosotros, absolutamente nadie. Un científico muy importante dijo, a falta de cualquier evidencia, tan solamente el dedo pulgar me señalaría la existencia de Dios. A falta de cualquier evidencia, el dedo pulgar me señalaría la existencia de Dios. Cuando uno mira el universo, cuando uno mira la naturaleza, cuando uno mira todo lo que nos rodea, es imposible intelectualmente pensar de que todo ha sido producto de la casualidad o de que una gran explosión. Es raro porque cuando algo explota, todo desaparece, ¿no? Ahora hay gente que cree que por una explosión todo aparece. No, hermanos, ¿qué estoy queriendo decir con esto? De que el ser humano, alejado de Dios, se ha inventado filosofías huecas y que no pueden encontrarle el sentido a la vida. Pero yo quiero decirle, si hay algún ateo escuchando ahora, que Dios le ama y que su vida no es producto de la casualidad, de que Dios tiene un plan con su vida y un propósito, y de que ese ateo, el día de mañana, si es intelectualmente sincero, puede tener un encuentro real con Dios. He conocido, sé de muchos ateos, personas que negaban totalmente la existencia de Dios, que comenzaron realmente, sinceramente, a buscar evidencias y las han encontrado. Porque todo lo que nos rodea nos habla de la poderosa presencia de Dios. Todo lo que nos rodea, las pestañas que tenemos, estas cejas que algunos tenemos muchas, otros tienen pocas, todo nos habla de la existencia de Dios. Por ejemplo, eso es para los ateos, el sentido de la vida es eso, todo se termina acá. Para los hinduistas, para los budistas, todos saben cómo se termina, en un ciclo que nunca se acaba, porque yo me reencarno en qué sé yo. A mí una vez un espiritista me dijo, vos eras una momia cuando eras hace miles de años, porque yo dormía así, abrazándome a mí mismo. Entonces un espiritista viene y me dice, vos te dormís así porque eras una momia. Bueno, hermanos, la Biblia no habla de reencarnaciones, la Biblia habla de la gloriosa resurrección de los muertos. De la gloriosa resurrección de los muertos. Hay un sinfín de libros y ensayos filosóficos y religiosos que intentan explicar cuál es el sentido real de la vida. Hay muchísimos libros, pero la Biblia tiene 66 libros y hay un libro dentro de la Biblia que se enfoca solamente en este tema, cuál es el sentido de la vida. Y es uno de los libros más hermosos, pero menos predicado, menos enseñado y menos leído. Es un libro que escribió un hombre sabio, un hombre que tuvo un encuentro 2 veces con Dios, que Dios le dio sabiduría, que dice la Biblia que cuando él terminó de orar cayó fuego del cielo y la gloria de Dios llenó el templo. Estoy hablando de un hombre llamado Salomón. Salomón escribió 3 libros. Escribió Proverbios, cuando estaba muy bien delante de Dios, que habla de la sabiduría, de la vida cotidiana. Salomón, el rey Salomón, también escribió el Cantar de los Cantares, que es un libro que habla del amor matrimonial, aunque algunos quieren espiritualizarlo y decir, no, solamente, por ejemplo, los judíos dicen, no, ese habla de la relación de Dios con el pueblo de Israel. Y los creyentes dicen, no, ese habla de la iglesia
la relación de la iglesia con Cristo. Y yo digo, eso habla literalmente de la relación matrimonial. Y obviamente que podemos darle también un sentido espiritual al Cantar de los Cantares. Y el otro libro que escribió el rey Salomón, que es el libro que nos compete hoy, es el libro que se llama, también, Eclesiastés. Así que vamos a ir al libro de Eclesiastés. Hermanos, debo decir que este libro, Eclesiastés, hay teólogos y hay predicadores que lo consideran un libro muy pesimista. También he escuchado de personas que creen que es el niño malcriado de la Biblia, porque claro, uno lee Eclesiastés y si realmente no le pone la sabiduría de Dios, hasta puede terminar un poco abrazando el ateísmo por las cosas que acá están. Si uno lo lee mal, si uno lo lee sin entender lo que está leyendo. Por eso algunos lo han denominado el niño malcriado de la Biblia. Otros lo consideran un libro antife. Y vuelvo a decir, esto es por la mala interpretación. Un consejo que les voy a dar a todas aquellas personas que algún día se les dé por leer, como la hermana Yolanda, el libro de Eclesiastés, les voy a dar un consejo. No lo lean por pedacitos. Tienen que leerlos desde el capítulo 1 al 12, si es posible, el mismo día. ¿Vieron cómo a veces en las películas pasa de que uno está mirando una película y está todo el tiempo pensando que fulano de tal es malo y después al finalizar la película se da cuenta que el que uno pensaba que era malo terminaba siendo bueno? Pero imagínense si uno mira esas películas y la mira por la mitad. Uno se va a dormir pensar que era malo, no, y era el bueno. Lo mismo pasa con el libro de Eclesiastés. Si yo empiezo a leerlo y leo el capítulo 1 y el capítulo 2 y no lo vuelvo a leer, no sigo leyéndolo, bueno, el libro está incompleto. Este es uno de los pocos libros de la Biblia que para entenderlo hay que leerlo de tapa a tapa, desde el capítulo 1 al capítulo 12. Así que si alguno lo empezó a leer y va por el capítulo 1, bueno, no lo deje en el capítulo 2 porque se va a ver en un gran problema. Eclesiastés significa predicador, uno que reúne personas en una asamblea. Eclesiastés lo escribió el rey Salomón. Por ejemplo, Eclesiastés 1:1 dice: palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Eclesiastés, entonces dijimos, lo escribió el rey Salomón. Eclesiastés, para que nosotros entendamos de una manera resumida de qué habla este libro, y esto, hermano, no es un estudio profundo. Para hacer un estudio profundo de Eclesiastés no nos bastaría un culto, necesitaríamos una clase. Esto no simplemente es un estudio a vuelo de pájaro, algo muy por encima, porque este libro es demasiado profundo. Eclesiastés demuestra la futilidad del ser humano cuando se opone a Dios. Eso es lo que demuestra Eclesiastés. No da respuestas a todas las preguntas, pero sí es claro en remarcar que lejos de la poderosa presencia de Dios, la vida del ser humano es un sinsentido. Eso es lo que enseña el libro de Eclesiastés. Para los que están tomando nota, el libro, si quieren resumirlo en pocas palabras, el libro de Eclesiastés, en resumidas cuentas, es una magistral afirmación de que lejos de la poderosa presencia de Dios, la vida del hombre carece de sentido. De manera magistral afirma que sin Dios la vida es un fracaso. En este libro hay expresiones que se repiten varias veces. Por ejemplo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. En realidad, literalmente está diciendo vacíos de vacíos, todo genera un vacío. Eso está diciendo el escritor de Eclesiastés. Y la palabra ahí, vanidad, en el hebreo en realidad quiere decir humo. Y cuando hay humo, la gente no ve con claridad. ¿Vieron cuando hay mucho humo en un lugar? No se puede ver con claridad. Bueno, eso es lo que estaba diciendo. Era la idea que quería enfocar Salomón cuando comenzó a hablar de la vida del ser humano. Y él lo que estaba diciendo es que cuando el ser humano está alejado de Dios, es como si estuviera totalmente rodeado de humo, que no sabe a dónde ir, que no sabe para dónde agarrar, que ha perdido el norte. Es que quien le puede dar sentido a la vida es solamente Dios.
La fama no le da sentido a la vida. Las riquezas no le dan sentido a la vida. La familia tan siquiera le da sentido a la vida. El único que le puede dar sentido a la existencia del ser humano es tener un encuentro real, no con la religión evangélica, sino un encuentro real con el Dios que nos creó. Otra palabra que aparece mucho en este libro, dijimos vanidad de vanidades, vacíos de vacíos, dice correr contra el viento, correr tras el viento, dice. Refiriéndose a lo inútil que es buscar la felicidad en riqueza, fama, hedonismo y demás. ¿Vieron alguna vez una persona correr tras el viento? Estos días han sido días muy ventosos. Imagínense que nosotros quisiéramos atrapar el viento. ¿No sería realmente un trabajo vano, un trabajo sin sentido? Bueno, eso es lo que habla Salomón y dice que la persona alejada de Dios tiene una vida que es como correr tras el viento. No le haya sentido a nada. Una vez estuve con un empresario en Mar del Plata, Buenos Aires. Estuve con un empresario en esa hermosa ciudad de Mar del Plata. Y ese empresario que tenía riquezas, que tenía fama, que tenía un montón de cosas, salía en la tele. Un día sentado conmigo hablando me dijo, tengo todo, pero no logro encontrar el sentido y la felicidad para mi vida. Y uno pensaba, tiene negocios, tiene plata, tiene bien la familia, no tiene grandes problemas de salud. ¿Qué es lo que le falta a este hombre? ¿Qué le falta? ¿Qué le faltaba a ese hombre? Nada más ni nada menos que, lo vuelvo a remarcar, la poderosa presencia de Dios. ¿Por qué Marilyn Monroe se suicidó? ¿Por qué tantos actores famosos y actrices de Hollywood terminan en las drogas? ¿Por qué terminan tomando antidepresivos? Si uno piensa, no tienen los mismos problemas que tenemos nosotros. Porque ellos han probado de todo para que llene el vacío. Pero alguien dijo que el corazón del ser humano hay un hueco, hay un vacío que solamente puede llenarlo la presencia de Dios. En el corazón del ser humano hay un vacío que solo lo puede llenar la presencia de Dios. Y hermanos, nosotros lo hemos experimentado también. ¿A cuántos les ha gustado, por ejemplo, han soñado con ir a un lugar y luego han podido ir a ese lugar? ¿Y qué pasa cuando llegan a ese lugar? Muchas veces no les pasa, esto es todo. Porque el viaje soñado no puede llenar el vacío. Personas que están añorando tener hijos y cuando los tienen está bien, es una felicidad enorme, pero se dan cuenta, hermano, ni siquiera un hijo puede llenar el vacío. Conseguir un título. Hay gente, no, cuando tenga mi título voy a ser feliz. Cuando tenga mi hijo voy a ser feliz. Cuando tenga dinero en el banco voy a ser feliz. Hay una canción vieja de Marcos Witt, dice, solo Dios hace al hombre feliz. ¿Sí la saben? Bueno, cántenla. La vida es nada. ¿Se acuerdan? Solo Dios hace al hombre feliz. Hermanos, porque esa es la realidad. Solo Dios hace al hombre feliz. Y Salomón lo había experimentado en su propia vida, porque cuando uno piensa en Salomón, en el rey Salomón, uno piensa que, fue un rey que tuvo un encuentro con el Señor poderoso, que la Biblia, por ejemplo, dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria del Señor llenó la casa, y no podían entrar los sacerdotes en la casa del Señor, porque la gloria de Dios había llenado la casa de Dios. Imagínense ese Salomón, qué poder que tenía, qué experiencia de poder que tenía, qué experiencia de santidad. Dios mismo se le había aparecido. A nosotros, a ninguno se nos apareció Dios. Pero a él sí. Sin embargo, hubo una época de su vida muy turbia en la vida de Salomón, que a pesar de haber experimentado todo eso, la Biblia dice que tuvo 1000 mujeres. Y a causa de esas 1000 mujeres, su corazón se apartó de Dios. Ahora yo digo, ¿para qué 1000 mujeres? Si con una necesitas una sabiduría especial, me imagino con
1000 dolores de cabeza. Salomón sufría de migraña, cefalea y todos los dolores juntos. No se enojen las hermanas, es una broma. Ahora que se acerca el 8M no se puede decir nada. Pero es así, yo digo, 1000 mujeres, ¿para qué? ¿Para qué? Decime vos. Pero bueno, pero dice la Biblia que esas mujeres lo apartaron del Señor. Y Salomón, imagínense, se dedicó al hedonismo. El hedonismo es cuando una persona todo lo que le da placer lo hace. Salomón se volvió hedonista. Salomón se apartó de tal manera de Dios y de sus caminos que Eclesiastés es una autobiografía de él, en donde él no esconde esa realidad que tuvo que atravesar, que él quiso atravesar. Esto de Eclesiastés, hermanos, si lo tenemos que resumir, es la autobiografía que Salomón hace del mismo, en donde en esa autobiografía él no esconde el período en donde vivió alejado de Dios. Y es un misterio. Una vez me preguntaron, ¿cómo puede ser alguien que con la sabiduría de Dios, que con esas experiencias, aún así se haya apartado? Hermanos, esto es para nosotros. El que piensa que está firme, mire que no caiga. Porque ¿quién más que Salomón? Pero yo tengo la sabiduría de Dios. Yo oro y cae fuego del cielo. Los ministros de la alabanza no pueden estar porque cuando yo oro la gloria de Dios desciende. Imagínense. Sin embargo, el corazón de ese hombre se apartó para su ruina. Otra palabra que se repite, otra expresión que se repite es bajo el sol. O sea, de este lado de la eternidad. Y lo que dice Salomón es que debajo del sol todo es transitorio. Debajo del sol todo es pasajero. Debajo del sol la vida del hombre es efímera. Pero nosotros sabemos, hermanos, que el día, dijo Billy Graham, el día que lean en los periódicos que Billy Graham murió, no les crean, Billy Graham simplemente cambió de dirección. Nosotros creemos en la vida eterna. Nosotros creemos que lo que pasa después de la muerte es que nos encontramos con la vida eterna que Dios nos ha prometido. Vamos entonces a meternos un poco más de lleno en este libro. Vamos a ir al capítulo 1, versículo 12. Y hablando del sentido de la vida, dice, yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Capítulo 2, y acá encontramos que Salomón, cuando se extravió, cuando se alejó de Dios, a partir del capítulo 2, Salomón comienza a decir que para él, el fruto que había encontrado en los placeres de la vida era vanidad. Los placeres de la vida no lograron llenar el vacío que Salomón tenía. Dice el capítulo 2, versículo 1. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. Salomón encuentra que los placeres personales para él era vanidad. Para él le producían vacío. Los placeres a Salomón, porque estaba alejado de Dios, los placeres a Salomón, dice ahí vanidad, acuérdense que la palabra es humo.
No encontraba el sentido, no encontraba el rumbo. Y dice el versículo 2, y esto es tremendo, a la risa dije, enloqueces. Es que, hermanos, cuando la persona está alejada de Dios, hasta reírse es como una tortura. Y dice, ¿para qué me río? Y dice que Salomón se reía a carcajadas porque, claro, estaba experimentando con los placeres que el mundo ofrece. Y dice que en esos placeres encontraba que hasta la risa le dice enloqueces, y al placer, ¿de qué te sirve esto? Propuse en mi corazón, mire lo que dice, agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Y Salomón, a partir de versículo 4, ya no solo encuentra vanidad en los placeres, sino que encuentra vanidad, vacío, en hacer grandes obras. Dice, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas para regar de ellos, el bosque donde crecían los árboles. Y para Salomón, toda esa infraestructura que tenía, esos jardines colgantes, ese botánico que tenía, esos huertos, esas plantas, esos estanques de agua, que dice que se había hecho estanque de agua para que esas aguas regaran sus árboles. Sin embargo, dice, bueno, capaz que en eso sí encuentre un sentido, y termina diciendo que a pesar de tener todo eso, él seguía diciendo que para él la vida era vacía. Para él la vida seguía siendo vacía. Salomón en el versículo 7 en adelante también encuentra que las riquezas no podían producirle felicidad a él. Las riquezas no podían producirle felicidad a Salomón, porque dice, compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné, imagínense, la palabra que él utiliza, me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumento de música. Qué tremendo, ¿no? Como eso tampoco producía en Salomón felicidad verdadera. Dice, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de estos conservé conmigo mi sabiduría. Salomón encuentra entonces que los placeres terrenales eran vanidad y le producían vacío, que las grandes obras que había hecho le producían vacío, que las riquezas y la gloria que tenían le producían también un vacío y un sinsentido, y que las pasiones desenfrenadas a partir del versículo 10 también le producían vacío. Y salgan ustedes a la calle. No es por nada, pero uno ve esa juventud, que Dios los salve y que las cadenas del diablo se rompan. Pero uno ve esa juventud gozando de los deleites temporales del pecado, pero uno se da cuenta la infelicidad que hay en esos corazones. El ser humano está buscando tanto algo que le dé sentido, que se inventó algo como plataformas virtuales para subir una foto y esperar que alguien le dé el me gusta o el me encanta. ¿Por qué es que el ser humano se filtra en las fotos? Me miran raro porque ninguno de ustedes seguramente filtró nunca una foto. ¿Por qué el ser humano filtra las fotos? ¿Por qué la selfie? ¿Por qué la selfie y me voy a sacar el lunar que tengo acá y las líneas de expresión? ¿Por qué? Porque el ser humano está buscando algo que le dé aprobación. Por todos los medios está buscando algo que le dé un poquito, que le dé como un sentido. Hay gente que el sentido de su vida, como no lo encuentran en otras cosas, lo han encontrado en subir toda su vida a las redes sociales.
toda mi vida en las redes sociales. Entonces ese es el sentido de mi vida. Ser conocido, que me pongan me gusta, que me comenten todas las fotos. Hay gente, hermanos, de verdad, son adictos porque están buscando la aprobación, el sentido, que alguien les dé el valor. Hermano, tu vida tiene valor delante de Dios. Y no importa lo grave del pecado, y no importa lo bajo que hayas caído, tu vida tiene valor y el único que le puede dar valor a tu existencia es la poderosa presencia de Dios. Es la poderosa presencia de Dios. Salomón encuentra entonces que en las pasiones desenfrenadas encontró que nada de eso le daba felicidad. Yo conozco más que nada varones, porque las mujeres son más reservadas. Varones que tienen 1, 2, 3, 4 mujeres o más. Y no encuentran sentido. No encuentran sentido. Si supieran que se pueden casar con una que Dios mismo ya la tiene preparada para ellos y esa vale por todas las demás. Porque es Dios, es la palabra quien realmente le da un sentido, nos da un propósito de vida. El ser humano sin Dios, ¿cuál es el propósito del ser humano? La otra vez lo hablamos con el pastor Anderson. El propósito del ser humano sin Dios, ¿cuál es? Me levanto a las 6 de la mañana, acá en España, desayuno a las 7, después vuelvo, porque vieron que desayunan 2 veces acá los españoles. Después vuelvo a desayunar a las 10. Yo no sé cómo hacen. Yo ya con el desayuno de las 7 ya estoy todo el día que no me aguanto yo mismo, me duele todo. Y desayunan 2 veces, imagínense, y después irse a trabajar y volver a las 6, a las 7 de la tarde del trabajo, estar un rato con la familia, comerse algo, irse a acostar, mirar alguna novela y al otro día otra vez lo mismo. Y hay gente que la vida y el sentido de la vida y el propósito de sus vidas es ese. Levantarse, desayunar, irse a trabajar, almorzar, después merendar, seguir trabajando, volver a la casa, dormirse y así el otro día lo mismo. Qué vacía que es la vida así, ¿no? Si el ser humano supiera que quien les creó con un propósito. Si el ser humano supiera el propósito que tienen delante de Dios. Acá Salomón dice a partir del versículo 10, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, imagínense. Estamos prestando atención a esto, ¿no? Miren lo que dice Salomón y uno dice, ¿cómo va a escribir eso? Pero el Espíritu Santo le hizo escribir eso. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de mi faena. Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. ¿Se dan cuenta, no? ¿Qué testimonio está dando este hombre? Dice, ¿vieron que dijo al principio? No negué a mis ojos cosas. Piensen lo que quieran con lo que está diciendo acá. Se volvió un hedonista, un hombre que todo lo que le daba placer lo hacía. Sin embargo, él termina diciendo, en el versículo 11, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad, todo era vacío, todo era humo y aflicción de espíritu y sin provecho de este lado de la eternidad, debajo del sol. Hermanos, nosotros dije, no es un estudio profundo, pero sí es más o menos lo que quiero hoy compartir. ¿Qué podemos decir, hermanos, de cuánta gente en la Biblia encontramos que no tenían un sentido, pero han tenido un encuentro con Dios y su vida realmente cambió de rumbo? Por ejemplo, el hijo pródigo. El hijo pródigo no encontraba un sentido a su vida. Imagínense comiendo las algarrobas de los cerdos, peleándose con un par de cerdos para ver si comía o no comía.
Ese era el sentido de la vida del hijo pródigo. Sin embargo, dice que cuando volvió en sí, dijo, me levantaré e iré a la casa de mi padre. Y dice que cuando llegó a la casa de su padre, ahí Dios le comenzó a dar, el Padre le dio un sentido para su vida. ¿Qué podemos decir de Manasés, ese rey que se había apartado de Dios y también comenzó a vivir en un despropósito? Y el propio Salomón. ¿Qué podemos decir, hermanos, de la samaritana? ¿Se acuerdan? Aquella mujer samaritana que el Señor le dice, andá y decile a tu marido todo esto que te dije. ¿Y qué le dice el Señor? Bien dijiste que no tenés, porque el que tenés ahora no es tu marido, tuviste 5. Una mujer que estaba buscándole el sentido y la satisfacción en la vida en cosas que no le iba a encontrar en ningún lado. Hasta que el Señor le dijo que Él era el agua de vida que podía saciar su sed. ¿Qué podemos decir de María Magdalena? Que María Magdalena no era ninguna prostituta. María Magdalena era una mujer que tenía 8 demonios y que el Señor la liberó, la transformó. Y el Saulo de Tarso también. Y así, hermanos, encontramos en la Biblia cantidad de personas que no tenían sentido, que vivían en la vanidad de sus mentes, pero tuvieron un encuentro real con el Señor y sus vidas cambiaron. Vamos a ir ahora a saltearnos algunos capítulos y vamos a ir al 12 de este mismo libro. Dice así la palabra de Dios. Acuérdate de tu Creador. Miren, miren cómo empezó Salomón el libro, ¿no? Contando todo lo que había hecho, las peripecias que había tenido, cómo para él todo era vanidad, cómo para él todo era un sinsentido, cómo no encontraba en su vida realmente un rumbo. No encontraba un puerto seguro, sin embargo, él comenzó así. Por eso dije, es un libro que hay que leerlo todo. Pero nosotros no lo podemos leer todo hoy. Pero vamos a ver cómo él termina, cómo empezó, cómo era la vida de Salomón cuando estaba lejos de Dios, lo vimos recién. Ahora miren cómo él termina. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Acá comienza Salomón a hacer una descripción de la vejez. Y dice, cuando temblarán los guardas de la casa. ¿Cuáles son los guardas de la casa que temblarán? La casa es el cuerpo humano. Los guardas son los brazos. Comienza a hacer una descripción de la vejez. Y vean ustedes, cuando una persona ya está grande, ¿no le empiezan a veces a temblar los brazos, las manos, las piernas? Dice, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes, esto es, las piernas que no serán capaces de soportar el peso del cuerpo. ¿A alguno le está pasando eso? Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Cuando se levantara la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Cesarán las muelas porque ha disminuido. Esto quiere decir, hermanos, ¿vieron que la persona cuando ya está entrada en años cada vez come menos? ¿Se sentaron alguna vez a comer con una persona ya grande? ¿Vieron que casi parece que ni ruido hace cuando está comiendo? Eso es lo que está diciendo acá Salomón. Cesará el ruido de las muelas. Está haciendo una descripción gráfica de lo que es la vejez. Dice, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, porque cada vez se come menos. Cuando se levantará la voz del ave, las personas grandes comienzan a dormir cada vez menos también. Las personas grandes, lo digo para cuando ya... ¿Cuántos pueden dar testimonio de que esto es así? Van durmiendo cada vez menos. Yo me acuerdo que yo a veces digo, estás jubilado. Uno piensa, uno que ahora es joven dice, cuando yo me jubile me voy a levantar a las 11 de la mañana. Después te jubilás y te levantás a las 4:30 de la madrugada a hacer nada. Pero es lo que dice acá Salomón, que una de las cosas que pasa en la vejez es eso, comienza a perderse la capacidad de descansar las 8 o 9 horas
que se necesitan descansar. Por eso dice, se levantará la voz del ave, hasta el ruido mínimo ya los despierta, y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto. La persona cuando ya está grande no camina con la misma seguridad que caminamos los que estamos un poquito más jóvenes. La persona grande ya camina con esa dificultad, con ese miedo a caerse. Por eso yo cuando voy por la calle siempre estoy pendiente, cuando se baja una ancianita, un anciano de la guagua, estoy pendiente, porque digo, este se cae en cualquier momento. Entonces estoy ahí para agarrar. Y varias veces tuve que socorrer y ayudar. Pero es lo que pasa. Cuando viene la vejez, hasta comienzan a tener miedo de caerse. Nosotros ahora no lo pensamos, pero las personas grandes, que acá hay algunas, seguramente les pase. Dice, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro. ¿Esto saben qué es? Aparecen las canas. Porque el almendro es de color blanco. Florecerá el almendro. Algunas hermanas los pintan a esos almendros. De rubio, de negro, de caoba. Pero hermanos, acá veo algunas hermanas allá en el fondo que está ahí se les ve que les ha florecido el almendro. Y a nosotros, hermano, a mí acá, ahora porque me pasé, pero acá no me pasé la tinta, me pasé la máquina. Acá atrás, por acá, tengo montones de canas que me han crecido. Pero, hermano, es producto también del paso del tiempo. Dice, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, hablando de que para la gente grande, esta hoja puede llegar a ser pesada. O este micrófono, que tiene más o menos un peso normal, puede llegar a ser pesado. Por eso dice que hasta la langosta será una carga y se perderá el apetito. Otra vez vuelve a hablar de eso. Porque el hombre va a su morada eterna, hablando de la muerte, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes, y acá comienza a describir ya no la vejez, sino la muerte. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era, el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Y acá Salomón, en medio de su vida, ya comienza a considerar la importancia de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque se había dado cuenta de que los placeres no le daban felicidad, que las riquezas no le daban felicidad, que la gloria no le daba felicidad, que ser uno de los reyes más famosos en la historia de la humanidad no le daba felicidad, que nada en este mundo fuera de Dios le daba felicidad. Y es lo que expresó el salmista Asaf cuando dijo, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Es que, hermanos, nosotros tenemos que entenderlo eso. No hay nada fuera de Dios que le dé sentido al ser humano. No hay nada fuera de los propósitos de Dios. Y esto es otro, hermanos. No es solamente venir a Dios. Es venir a Dios y encontrar el propósito por el cual Dios me creó. ¿Por qué hay muchos cristianos que experimentan vacíos en sus vidas? Porque pensaron que por venir a la iglesia y tener un encuentro con Dios iban a tenerle sentido a su vida. Y eso no es así. El sentido da cuando venimos, tenemos ese encuentro con Dios y Dios nos da un propósito por el cual vivir y nosotros comenzamos a caminar en ese propósito. Lo digo de esta manera. El creyente que no sabe con qué propósito Dios le creó y no sabe con qué propósito Dios le hizo, es un creyente que no ha experimentado la plenitud de Dios. No es solamente tener un encuentro con Dios, es tener un encuentro con la poderosa presencia de Dios, pero también permitir que Dios le dé un sentido a nuestra vida. Sigue diciendo, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, hizo escuchar e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados, son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor.
Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado, no hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Y culmina diciendo, y esto, hermanos, es lo que nosotros tenemos que tener presente cada día en nuestra vida. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios, no téngale miedo a Dios. Un temor reverente, un respeto, es considerar a Dios. Es considerar a Dios. Si hay alguien acá, presente, o del otro lado, que realmente quieren darle un sentido a su vida, lejos de Dios no se los van a dar. Lejos de Dios no le va a dar ningún sentido a la vida. Un pensador español dijo, pensar que usted y yo estamos aquí por el mero azar es ignorar completamente los resultados del cálculo de esas probabilidades. También dijo, el hombre no puede vivir sin Dios, literalmente. Si Dios de forma deliberada no mantuviera la existencia de cada uno de nosotros, en ese mismo instante dejaríamos de ser. Puede usted ser consciente de esto o no, pero su ignorancia o conocimiento no cambia esta realidad. Sin embargo, ese hecho, necesitar de Dios para existir, excita con frecuencia nuestro orgullo. Querríamos no necesitar de nadie y nos sentimos ofendidos por tener esa necesidad. Muchos deciden vivir resentidos por ello. Y he observado repetidamente que no es una decisión que lleve a la felicidad. Hermano, lo que está diciendo este escritor es lo que venimos hablando en todo este sermón. La verdadera felicidad, el verdadero sentido de la vida, lo encontramos solamente en Dios. Salomón culmina y los músicos pueden ir pasando. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Acá cuando dice porque esto es el todo del hombre, está diciendo porque esto es lo que realmente importa en la vida del hombre. ¿Qué es lo que realmente importa? Dijo el salmista Asaf, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. El acercarme a Dios es el bien. Queridos hermanos y amigos, no puede el hombre encontrar plenitud en su vida lejos de Dios. No puede el hombre encontrar plenitud en su vida lejos de Dios. ¿Por qué hay jóvenes que aparentan ser felices? Los vemos. Estos días que tuve que tomar muchas guaguas, yendo 2 veces al día allá al Hospital de la Candelaria, se suben muchos jóvenes. Y uno los ve que gritan, que hablan malas palabras, que parecen que están con esa algarabía. Pero si uno rasca un poco la cáscara, va a encontrar jóvenes vacíos. Va a encontrar jóvenes vacíos. Con una apariencia de que está todo bien. Con una apariencia de que me llevo el mundo por delante, de que no necesito a nada ni nadie, de que tengo a mis amigos, mi peña. Un día la peña va a desaparecer. Un día los amigos desaparecen. Y el único que se mantiene es nuestro Dios. Yo no sé para ustedes, estoy seguro que sí. Pero en medio del dolor, he visto a Dios. Y he visto a ese Dios presente. Y estos días donde he tenido que pasar por lo que ya sabemos. En mi oración le dije con todo mi corazón, Señor, conozco que todo lo puedes. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Por tanto hablaba de lo que no entendía. Y de oídas te había oído, pero ahora en la aflicción mis ojos te ven. Ahora en la aflicción mis ojos te ven. Y ahora yo te preguntaré y tú me enseñarás a mí. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios.
¿Querés un sentido para tu vida? ¿Querés una verdadera felicidad? La vas a encontrar solamente en Dios. Salomón probó todo, y nada logró darle satisfacción. Pero termina diciendo que lo único que realmente le había dado satisfacción era temer a Dios y guardar su palabra. Porque hay vida en la palabra. Hay vida en la palabra. Y este libro, la Biblia, no es un libro más. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Acá no hay incoherencias, acá no hay contradicciones, acá no hay fábulas, acá hay vida, acá hay vida. Y el ser humano, por torpe que sea, por ignorante, porque la palabra de Dios es tan poderosa que hasta un niño la puede entender. Y tan profunda, a su vez tan profunda, que ni siquiera las mentes más elevadas han logrado llegar a sus profundidades. Así es la Biblia. Querido amigo y hermano, ¿cuál es el sentido entonces de nuestra vida? Paremos con la frenética búsqueda de la felicidad, la frenética búsqueda de la juventud eterna, la frenética búsqueda de algo que le dé sentido. Miren, fuera de Dios, nada le va a dar sentido a nuestra existencia. Vean ustedes, la mayoría de los ateos, los filósofos ateos, ¿cómo terminaron muchos de ellos? ¿Saben dónde terminaban? En los psiquiátricos. Véanlo, googleenlo, busquen en Wikipedia, donde sea, y van a ver. Es que el hombre cree que puede levantar su dedo y su puño contra Dios. Y no sabe que Dios quebranta al hombre y lo vuelve al polvo, como lo hizo con la vida de Salomón. Lo quebrantó, y en su quebranto Salomón ya no empezó a mirar debajo del sol. Dijo, ahora voy a mirar más allá del sol. Y comenzó a enfocarse en lo eterno. Nos ponemos de pie. Les dejo un deber, leer todo el libro de Eclesiastés. Hoy leímos simplemente el capítulo 1, el 2 y el 12. Pero lean todo el capítulo, todos los demás capítulos, es un libro de sabiduría. Y léanlo con la ayuda del Espíritu Santo. Y van a encontrar que lo que dijo Salomón en todo ese libro es la verdad. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aquí estamos, Señor, estos pequeños hombres de la tierra, porque eso es lo que somos. No hay ningún gran hombre de Dios en este lugar. No hay ninguna gran mujer de Dios. Somos pequeños, el único grande eres tú. El único digno eres tú. El único impresionante eres tú. Señor, y yo ruego para que tu palabra no vuelva vacía, sino que prospere en aquello para lo cual tú la has enviado. Señor, gracias te damos por haberle dado un sentido y un propósito a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque cuando nos hemos apartado de ti, ya sea físicamente o a veces tan solamente en el corazón, hemos experimentado lo mismo que Salomón. Era todo inútil. Es que la vida sin ti es inútil, Señor. Tú eres la esperanza. Tú eres la esperanza de vida. Y podemos decirte cómo vamos a alejarnos de ti, fuente de vida, si tú nos diste la alegría. ¿Cómo vamos a alejarnos de ti, que eres la fuente de vida? Tú dices de tu pueblo, de aquel pueblo Israel, dos mal ha hecho Israel. Se apartaron de mí, fuente de vida, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua.
las filosofías de este mundo, los placeres de este mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne. Son esas cisternas que no retienen agua, que lo único que producen es vacío y más vacío y más vacío y más vacío. Pero tú eres la fuente de agua viva. Y tú dices en tu palabra: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir todos los que creyesen en Él. Señor, gracias porque nosotros no sentimos ese vacío, porque nos has dado el mejor regalo de todos, que es tu salvación, y al compañero de todas las horas, al amigo de todos los tiempos, al divino Espíritu Santo de Dios. Señor, gracias te damos y te honramos y te bendecimos. Y oro, Señor, para que esta palabra haya cabida también en las mentes. Señor, oro para que todo bloqueo mental y espiritual se rompa ahora en el nombre de Jesús. Y que los corazones sean abiertos, Señor. Gracias, Señor, porque hay vida en ti. Gracias porque en ti hay esperanza. Gracias porque en ti hay salvación. Gracias porque podemos decir, como dijo Job: yo sé que mi Redentor vive y sé que se levantará sobre el polvo y al fin se levantará, y aunque deshecha esté mi piel, aunque esté pasando por lo que esté pasando, en Dios veré su gloria. Gracias, Señor, te damos desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso a la palabra de Dios. No importa lo que te hicieron, tienes que aprender a descansar en Dios.